La posición de pívot en la NBA se ha convertido en un quebradero de cabeza para todos los equipos. En el baloncesto, de la velocidad y el espacio, los interiores más tradicionales se han convertido en jugadores en peligro de extinción. Cada vez se les exige más y poco a poco vamos viendo cómo algunos dominadores de la posición se quedan ya obsoletos. Es por eso que hoy recapacitamos sobre cuáles son los peores pivots titulares de la NBA. Antes te recuerdo que 3 de cada 4 espectadores no estáis suscritos, así que si te gusta lo que hacemos, ya sabes, apóyanos suscribiéndote y de paso, déjanos tu like. En primer lugar, quiero puntualizar que para valorar lo que es un pívot titular he establecido 2 requisitos mínimos. Haber sido el jugador de su equipo que más partidos ha salido de inicio y haber jugado un mínimo de 41 partidos como titular. Cuando hablo de peor, obviamente no hablo en términos absolutos, algo que debí explicar mejor en los anteriores vídeos, el de bases y el de aleros. Hablo de un modo global, teniendo en cuenta su rendimiento, pero también su salario, las expectativas, la jerarquía dentro del equipo y el impacto en el juego. Explicadas las normas del juego, arrancamos y lo hacemos con el pívot más ineficiente de la NBA, Nikola Vucevic, que esta temporada ha sido el peor pívot titular de la NBA en true shooting, con un 54% tan solo. Uno de los roles más importantes de los pivots es generar puntos fáciles, tanto para ellos como para el equipo. Pero el montenegrino ha demostrado que ya no es un jugador confiable en esa faceta. Su eficacia ha disminuido tanto en el juego de espaldas como en los tiros a larga distancia. A pesar de ser el pívot que más recibe en jugadas de continuación, 7 por partido, no transmite la sensación de dominar ni el pick and roll ni las acciones en la pintura, en parte debido a su falta de acierto. La temporada pasada, tan solo Víctor Wembanyama tuvo un porcentaje de acierto inferior entre los pivots titulares, con un 48,3% en tiros de campo, y por primera vez desde que empezó a lanzar triples en 2017, Vucevic ha bajado del 30% desde la línea de 3 puntos. Aunque ha sido el segundo jugador con más tiros en los Bulls y sigue anotando 18 puntos por partido, su aportación ofensiva ya no es suficiente para sostener el ataque del equipo. Este declive también se ha reflejado en el rendimiento colectivo de los Chicago Bulls. Por último, no podemos olvidarnos de su defensa. Su posicionamiento sigue siendo correcto, pero ya no logra disimular los efectos de sus casi 34 años y 120 kilos en pista. Cada vez es menos móvil, ocupa menos espacio y llega menos alto. El contexto es clave en mi opinión. Creo que Vucevic, jugando un poco más en el poste, sería un jugador más eficiente y con más impacto, pero Billy Donovan no lo cree así. Así que, además del contexto, la edad y un bajón en sus porcentajes nos traen hasta aquí a Nikola Vucevic. En el cuarto puesto de nuestro ranking tenemos al pívot con menos presencia en la pintura de toda la liga. Viajamos hasta Orlando para hablar de Wendell Carter Jr. Que sí, que su rol no es ni mucho menos ser un titán en la zona, pero eso no le excusa de ser uno de los interiores más fáciles de dominar, y no lo digo yo, que lo dicen los datos. A pesar de ser uno de los mejores equipos defensivos de la NBA y ser considerado un interior móvil y versátil, Carter Jr. es el pívot titular que menos tiros puntea de toda la liga, con solo 4,2 por partido. Además, su presencia en la pintura deja mucho que desear, siendo el último en tapones por noche, con apenas 0,5. Sí, medio tapón por partido, o lo que es lo mismo, un tapón cada 2 partidos. En este caso, las estadísticas reflejan perfectamente la realidad. Carter Jr. se siente como un jugador poco dominante en la pintura, y su altura de 2,08 podría influir en ello. El contraste con Jonathan Isaac es demasiado evidente, ya que cuando Isaac entra a la cancha, ningún rival se atreve a acercarse al aro de los Magic. Pero su falta de contundencia no solo se percibe en defensa. En ataque, Carter Jr. se ha reducido a ser un jugador que abre la cancha y poco más. Pese a lidiar con diferentes lesiones, lleva 3 años consecutivos bajando su número de tiros, y este año, después de Brook López, ha sido el pívot titular con menos puntos anotados en la pintura, solo 5,4 por encuentro. No destaca en el juego de espaldas ni en buscar situaciones bajo el aro. Es un pívot diferente que aporta un espacio crucial para el juego de banquero, pero que cada vez parece quedarse más corto, especialmente en un proyecto ascendente como el de los Orlando Magic.
Seguimos con más y es momento de reflexionar. Tal vez uno de los peores pivots de la NBA sea aquel al que su equipo no puede mantener en cancha durante muchos minutos. ¿Y quién es el pivot titular que menos juega de toda la liga? Es lituano y se llama Jonas Valanciunas, con solo 23,5 minutos por partido, una participación que se reduce aún más en los momentos cruciales de la temporada, los playoffs, donde apenas supera los 22. Y tiene sentido. Debido a su físico, los Pelicans han necesitado de Valanciunas para aportar presencia cerca del aro, pero cuando se aleja de la pintura, se convierte en un problema serio. Su lentitud y limitaciones en los desplazamientos lo convierten en un lastre para la defensa del equipo. Por eso, en los momentos decisivos no puede estar en cancha. Su escasa defensa se refleja claramente en su ratio defensivo, donde es el segundo peor jugador de los Pelicans, solo por delante del novato Jordan Hawkins. Además, Valanciunas es el pívot titular que menos kilómetros recorre por encuentro, con apenas 2,69. Sus rodillas ya no son lo que eran. A pesar de lo difícil que es para un jugador con estas características destacar en la NBA actual, su talento en el poste bajo, especialmente con sus ganchos, le ha permitido asegurarse un último gran contrato. Después de ser el segundo máximo anotador de los Pelicans en los pasados playoffs, ha firmado un acuerdo por $30 millones, buen atraco, a los Washington Wizards para las próximas 3 temporadas. Es momento de hablar del que ha sido el peor pívot titular en defensa de toda la NBA. John Collins. Varias circunstancias se han juntado en este caso, pero la principal es que no es un pívot puro. Ya como ala pívot sufría en tareas colectivas y los problemas de Walker Kessler lo han forzado a asumir el rol de 5 titular, exponiendo aún más sus deficiencias como protector de aro y jugador en ayudas. Como ancla defensiva ha sido un verdadero caos. Esto no solo es evidente en la cancha, sino también en las estadísticas. Ningún pívot titular tiene peor defensive rating que Collins, alcanzando los 121.4. Además, es el que más puntos permite por cada 100 posesiones y registra el menor número de defensive win share. Ya sabéis, estos datos que nos dejan la estadística avanzada. En definitiva, que todas estas cosas han provocado que los Jazz sean el peor equipo defensivo de la NBA. Quizá lo más positivo del año de Collins ha sido su rendimiento ofensivo en ciertos tramos de la temporada, donde ha recuperado confianza, tirado con acierto y se ha mostrado como una amenaza aérea. Sin embargo, la situación y la necesidad han llevado a Will Hardy a utilizarlo en una posición donde sus carencias defensivas quedan muy expuestas, y eso nunca es buena noticia. En lo más alto o lo más bajo del ranking, según se vea, de esta desafortunada lista se encuentra Nick Richards, de los Charlotte Hornets. Richards jugó un total de 51 partidos como titular la temporada pasada debido a la lesión de espalda de Mark Williams en diciembre. Es decir, estamos hablando de un suplente de bajo nivel en un equipo perdedor que se vio obligado a ser titular por la lesión de un compañero y demostró que no está a la altura de ese rol. Tanto es así que ha registrado la peor contribución de cualquier pívot de la NBA para su equipo, terminando con un más-menos de menos 376 esta temporada. Además, ha sido el center titular con el net rating más deficiente. Creo que no hace falta ningún dato más para convencerte de que Nick Richards ha sido el peor pívot titular de esta temporada. Al fin y al cabo, estamos hablando de un jugador que lleva 4 años en la NBA. En sus 2 primeras temporadas tuvo un rol completamente marginal en un equipo perdedor como los Hornets, y en las 2 últimas se ha beneficiado de las constantes lesiones de Mark Williams y de la salida de Mason Plumlee. No se le puede culpar, simplemente no tiene nivel para ser titular, pero le ha tocado asumir ese papel. Hasta aquí el ranking. ¿Qué jugador te sobra como peor pívot titular de la NBA? ¿O qué jugador te falta? Leo tu opinión en comentarios. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con más. Un abrazo. Chao, chao.